Feliz noche, feliz día, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenido al espacio Dialogando, un espacio que se hace cada 15 días. Hoy tenemos a una invitada especial, la doctora Laura Morán, quien es madre, quien es esposa, quien es hija, es hermana y también es una profesional, una doctora. Vamos a esperar que la doctora Laura se conecte y vamos a conocer un poquito más de ella, quién es en realidad Laura Morán. Es interesante siempre conocer a ese ser humano más allá de la profesión. Eh, es importante saber que, que nosotras tenemos este poder de no solamente tener un rol, sino que tenemos varios roles, ser humano, no perder la esencia como tal. Ya estamos esperando que se conecte. Bienvenidos a los que se están uniendo. Por aquí tenemos ya a Laura. Laura, bienvenida a este No, pues espacio dialogando. gracias. Honrada de este tiempo, de este momento que ocupas para escuchar y compartir experiencias. No, para mí es un placer y tenía rato que no lo hacía como tal. Tú eres la primera de esta ronda de dialogando de invitados especiales que hago quincenal. Eh, Inicié sí el domingo porque también era un día que estábamos conmemorando a los coaches. Tú también eres coach, así que un feliz día. Igualmente. Este, Sí, y es eso interesante que lo que estaba comentando al inicio, de que tenemos muchos roles como personas, ¿no? Que tenemos el día a día esos roles, que para mí es importante aclarar que a pesar que tengamos todos los roles, no dejamos de ser esa persona, ¿no? A mí me encanta decir que para ser un buen profesional tienes que ser buena persona y cuando hablo de ser buena persona es trabajar en ti e invertir en ti y por eso es que hoy tenemos a Laura aquí para que veamos esa parte humana, más allá de los títulos que pueda tener, pero conocer eh, quién es Laura Morán. wow. Bueno, repito nuevamente agradecida y honrada por este tiempo y espacio. Vaya que es como comento, como que un poquito difícil, no, sino un poco raro, porque hablar de uno no se hace frecuentemente. Siempre tenemos el arte de hacer preguntas, pero cuando corresponde hablar de uno, más allá del ego y como comentas, de hablar de cualquier cantidad de estudios y todos los títulos que podamos haber alcanzado en el transcurrir de nuestras vidas, hablar del aura, del ser, es un poco fuera de lugar, por llamarlo así, inusual, no fuera de lugar, inusual. Pero bueno, me gusta muchísimo porque bueno, quien me conoce sabe que he venido en el transcurso de mi vida trabajando primero en mí para poder proyectar y poder apoyar y acompañar a todas las personas que se acercan desde los diferentes roles de mi vida, como mujer, como persona, como familiar, como madre, como esposa, como médico también, como abogado, como profesora, como docente. Entonces, en cada una de esas facetas he venido de alguna manera primero trabajando desde el ser, desde quién es Laura internamente, ¿ok?
desde ese ser holístico que me compone como cuerpo, como una mente, como un espíritu, para poder de alguna manera predicar, no solamente predicar, sino practicar lo que predico, ¿ok? Y que cuando trabajamos sobre la base del acompañamiento de un ser humano, sea desde la experiencia, ¿ok? Y en lo particular, bueno, tengo que decir inicialmente que he querido una vida muy privilegiada, soy trilliza, yo creo que desde antes de nacer ya había sido escogida para acompañar a otros, ya había sido escogida y para que me acompañasen otros también. Ya desde el vientre materno venía con dos más. Ya venía con dos personas más. Imagínate qué privilegio, ¿no? El hecho de que fuese escogida de alguna manera para poder venir al mundo con esas otras dos personitas que, bueno, me acompañaron, me acompañan, una desde el cielo y otro, por supuesto, en la distancia, pero me acompaña. Eh, no vive acá en Venezuela hace muchos años y bueno, estamos siempre en algún tipo de comunicación, pero desde la presencia física, pues hace un cuánto tiempo que no tenemos esa experiencia, ese contacto, esa oportunidad, pero estoy segura que pronto va a llegar. Eh, yo creo que, bueno, entre tantas vivencias y experiencias, puedo decir que para mí el hecho de, evidentemente, hubo un logro muy importante en mi vida desde muy joven. Comencé a estudiar muy joven, me hice bachiller muy jovencita, tenía apenas 15 años y cuando egresé de medicina tenía apenas 21, así que es sumamente joven, pero creo que un logro insuperable, insuperable, no hay justificación, no hay ese sentir de comparación como el de ser madre. Para mí ha sido, yo creo que el mejor logro, de verdad que sí. Mi mayor título por también llamarlo así. Eh, para mí tengo, por supuesto, una sola hija y la experiencia de haber sido. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, ahorita te Ajá, escucho, ahorita sí te perfecto. escucho. Vale. Bueno, como les decía, mi mejor, mi mayor logro, pues ha sido la experiencia de ser madre, de traer al mundo a Laura, también se llama Laura, aunque bueno, mi primer nombre no es Laura, es Amelia Laura, mis dos nombres. Eh, pero bueno, nunca me llamaron Amelia porque mi otra hermana se llamaba Amelia Lorena y bueno, siempre fuimos Laura y Lorena. Pero bueno, desde esa experiencia tengo que decir que ha sido mi logro más grande, mi galardón más grande, mi título más grande, definitivamente. Y de allí, pues, parte de lo que ha sido mi vida es estudiar y formarme y acompañar desde, principalmente, sí, desde la medicina, que ha sido ese don, ese propósito de vida que he descubierto en acompañar a las personas a demostrar que la edad no es solo un número y que sí es un estilo de vida y que pues puedo acompañarlos en crear ese nuevo estilo de vida. Y de allí surge el hecho de vivir en el proceso de cambio desde mi propio estilo de vida, hablando de 7 reglas importantísimas para mí, más que reglas, premisas que conforman ese sentido que le podemos dar a la vida desde esa longevidad biológica, por sobre todo, más allá de una edad cronológica, eh, longevidad, bienestar e inclusive felicidad. Soy fiel perseguidora de la felicidad, que creo que es posible ya solamente con el sentir de que nuestra vida vale la pena
pues está configurándose la felicidad en nuestras vidas. Y aún, por supuesto, se hace mayor cuando conocemos el propósito, la razón por la que nos encontramos en este mundo terrenal, y al descubrir esa razón, evidentemente, y más allá de descubrirla y identificarla, sino más bien gestionarla, accionarla. Y en ese sentido, pues feliz de que un día pude descubrir ese propósito, ese don, y hoy por hoy pues vivo día a día para construir, para fortalecer ese don. Qué bonito, Laura, y te felicito por esa trayectoria que has contado. Y, y yo te diría que, claro, vamos a conocer a Laura también en la parte profesional, pero vamos a seguir en esa parte que yo digo personal, y después abordaremos la parte profesional. Claro que sí. Aunque tú hayas acabado varias cosas y es genial. Yo te diría, Laura, ¿cuál ha sido el mayor desafío que hayas tenido tú? Wow, bueno, desafíos yo creo que hay desafíos ahí todos los días, pero mira, desde el punto de vista personal, he sido una persona, yo creo que desde muy niña muy resiliente, ¿ok? Creo que en la medida que he visto obstáculos, desafíos personales, los he visto más allá como una oportunidad para crecer, para fortalecerme, para proyectarme. Pero bueno, desafíos importantísimos, el hecho de, bueno, venir de una familia con, primero, algunas estructuras de valor, estructuras, cultura, valores muy arraigados. Por ejemplo, y por hablarlo de alguna manera, vengo de un papá muy católico, con ese arraigo importante sobre ese tipo de religión, y bueno, mi mamá y toda su familia muy evangélica. Entonces te puedes imaginar aquel encuentro, ¿verdad?, por llamarlo así, de religiones, pero hemos encontrado ese equilibrio sobre la base de vivir sobre la espiritualidad, más allá de la religión, desde la espiritualidad, desde ese sentido de que, bueno, de que hay un solo Dios, de que somos cristocéntricos, más allá de la división que puede ocasionarse algún tipo de religión o no, pero sí ha sido, la verdad, un desafío para mí, muy personal, por cierto, y de hecho cuando me preguntan, mira, ¿qué religión tienen? Yo soy cristocéntrica, creo en Dios, más allá de que evidentemente crecí y cumpliendo cada uno de los sacramentos debidos de la Iglesia Católica, por supuesto, pero creo que Dios nos ha llamado más bien a la unión, ¿sí? De hecho, él en su palabra dice que juntos somos más. Cuando hay dos o más reunidos está Él. Por eso Él hizo a otra persona, la pareja, a un segundo, para que cuando te cayeras, pues tuvieras a alguien que te levantara. Entonces, Él siempre nos ha llamado a unificarnos. Nosotros, por supuesto, en este mundo terrenal hemos querido venir a complicar todas las circunstancias, la vida en sí. Y en lo particular creo que fue un desafío, por supuesto, desde la madurez y desde vivir ese tipo de experiencia personal, pues he encontrado que es el mismo Dios, que solamente pues, es lo que puede unirnos, por sobre todo es el amor, ese amor ágape, ese amor que viene de nosotros hacia Él, en ese sentido unidireccional de Él para nosotros. Y ha sido y es, por supuesto, como decimos, el alfa y el omega para mí, el principio y el fin de todas las cosas, de ese sentido de espiritualidad que cada día me llena, me fortalece, y que es realmente el centro de mi vida.
Laura, ¿cuál es tu mayor Mi mayor sueño? sueño, wow, mira, mi mayor sueño fue, yo creo que eh, he soñado siempre con formar un equipo muy grande no, un buen equipo sólido, fortalecido desde el punto de vista profesional, de especialistas, donde podamos acompañar de manera holística al paciente o a la persona que se acerque a nosotros, ¿ok? Y desde el punto de vista personal, por supuesto, siempre será la familia, unirnos, fortalecernos como familia, como núcleo y como mi núcleo familiar y por supuesto como esa familia extendida que bueno, hoy por hoy se encuentra dispersa, se encuentra más allá de por supuesto, gracias a Dios por estas pantallas, por la tecnología, pero eh, no hay comparación cuando tenemos a la familia cerca, cuando sentimos ese abrazo, ciertamente nos llenamos de oxitocina, ¿verdad que sí? Y la serotonina y todos esos neuroreceptores pues comienzan a hacer su mejor trabajo y es un... Eso es cierto eso. Y te pregunto esto, y es interesante lo que dices, ¿no? Eh, Eres médico y también eres de alguna manera holístico. Perdona, no te Y escucho. que como eres médico, Ajá, de la parte científica, y ajá, también hablaste de la parte holística. sí, sí, sí. Para mí, Y, y, adelante. y aquí, y aquí traigo esto que a lo mejor muchos se estarán preguntando, ¿no? Ajá. Como una científica está hablando de una parte holística, ¿qué hizo que quisiera usted? Sí, mira, eh, desde muy joven, como comento, desde estudiante de medicina, yo decía, mira, somos más que un cuerpo, somos más que un cuerpo, ¿cómo es posible que podamos solamente evaluar a ese paciente, a esa persona, desde ese cuerpo físico, ¿no? Y cuando empecé a estudiar la medicina interna, que evidentemente aborda las especialidades o las patologías del adulto desde el cuerpo, específicamente, sentía que había inconsistencia, inconsistencia en mi abordaje clínico y decía, hay más. Cuando escuchaba al paciente, que bueno, ha sido, yo creo que una de las herramientas más valiosas que he tenido, que es la escucha activa, aún empíricamente, porque no lo conocía, me detenía a hacer esa escucha activa y podía visualizar que muchas veces la patología venía más desde la mente, desde ese espíritu, y que por supuesto el cuerpo reaccionaba. Entonces decidí comenzar a abrir ese compás, a permitirme conocer otras herramientas, otras terapias, sí, otras disciplinas que me pudieran fortalecer en ese abordaje integrativo del paciente. Y bueno, allí fue cuando comencé a abordé primero programación neurolingüística, que es un campo maravilloso en el que tuve un despertar verdaderamente interesante para abordar al paciente desde esa psiquis, ¿verdad? Desde ese componente psicológico, neurológico, inclusive inmunológico, ¿ok? Ya después, bueno, incursioné aún más y bueno, fui al coach, específicamente el coach ontológico, el coach desde el ser, y bueno, la experiencia fue aún más, haciéndose más amplia, ¿ok? Y fui abordando, de hecho, una de las últimas especialidades que fue la medicina integrativa, donde hay diferentes tipos de terapias complementarias de carácter holístico o de índole holístico, que por supuesto se fusionan, por eso se llama integrativa, porque se involucra
la medicina alopática también, la medicina científica, que para mí eh, creo que forma un dúo, hace una dualidad perfecta y que para mí sería indivisible, ¿ok? Ese cerebro científico, ese cerebro derecho que para mí siempre va a estar orientado a la ciencia, pero que abordando desde la medicina integrativa ese ser con una visión holística, puedo decir que he tenido resultados maravillosos y que he podido acompañar a ese ser, a ese paciente, a esa persona, no solamente desde el cuerpo, sino también desde la mente y desde su espíritu. Y con resultados maravillosos, y lo dirán mis pacientes, lo dirán las personas que pudieran haber estado o pudiéramos haber tenido la oportunidad de coincidir en mi consulta o en mi terapia o con algún tipo de acompañamiento que he podido ofrecerles. Sí, y es interesante porque este, no todos los médicos científicos están de acuerdo con esto, y pues, tú me lo comentaste, Sí, eh, me llama la atención en el sentido de que yo sé que la parte holística existe, sí, simplemente que hay muchos que no lo validan. Porque, he escuchado de que dicen, oye, 5 años de básico de medicina más sí, la especialización, y va a venir un político que quiere que esto, sí, o sea, como que esas contradicciones, ¿no? sí, sí. Por, Sin embargo, eh, está habiendo un despertar, creo. Lo he visto, post pandemia surgieron experiencias importantísimas, ¿no? Que de hecho, donde logré escuchar puntos tan importantes como, por ejemplo, que de situación que yo compartía, decía, donde la ciencia médica queda inoperante, pues inicia la acción de la ciencia divina. Y lo observamos muchísimas veces. Entonces, así que desde la experiencia personal se le invita siempre a cada uno de esos médicos, por supuesto, y científicos, evidentemente, a permitirse escuchar, validar y al mismo tiempo, por supuesto, conocer de otros campos, evidentemente, y la experiencia y eh, el punto de vista netamente científico, pues es muy válido también. Pero hoy por hoy sí se permiten validar otras herramientas que también son, inclusive hay medicina basada en evidencia en razón de este tipo de terapias holísticas, ¿ok? y te quiero leer algunos comentarios, y gracias a los que se están uniendo y los que van a verlo referido. Ok, Aquí Luis te dice, te certifico, pocos médicos como tú, y te manda abrazos. Doice te dice bendiciones por todo, y se doy están uniendo muchas personas, así que gracias por estar aquí conectados. gracias, ciertamente agradecida por este tiempo, por la hora, por escuchar eh, un poco de mi experiencia, pues, o sencillamente de quién es Laura, como comentabas, desde esa mujer polifacética, porque es cierto, como decía yo, wow. Y no, de hecho no lo describí yo así. Eh, Diferentes personas cuando pueden escucharme o mirar de alguna manera mi trayectoria, mi vida o algún tipo de personas que pues me han conocido en el trayecto de mi vida, dicen, no, mira, tú eres polifacética definitivamente. Le digo, no, bueno, quizás es que me he diversificado en el mismo rubro, desde la salud y más allá, pues por supuesto he abierto el alcance más al bienestar, a ese completo estado o el más alto grado de bienestar, no solo físico, sino también emocional, neurológico, espiritual y por qué inclusive no hasta financiero, porque es bienestar, ¿ok? Hay, hay finanzas relacionadas con el bienestar y vas a también estudiar eso, bueno, es salud también, ¿ok?
quizás por supuesto tenga mucho menos tiempo pudiendo abordar ese tema, o casi ninguno, por llamarlo así, pero también puede que surja, ¿no? Que surja la idea de realizarlo, pero sí, definitivamente ha sido un crecimiento intensivo. Tuve un modelo en casa, mi papá fue médico, bueno, para mí el mejor, sí, yo creo que abordando un poco pues la objetividad que le corresponde, hasta con el alcance que corresponda, pero bueno, de verdad que fue un ser brillante para mí, mi modelo, desde todo punto de vista, por supuesto, con sus, con sus efectos, con muchas virtudes, que valido ambas, por supuesto, pero que a mí me enseñaron, mira, más allá evidentemente de lo que soy como Laura, como ser, evidentemente como profesional, esa humanidad, ese sentido de, mira, de ética, de entrega absoluta para con mi paciente, pues creo que lo aprendí en casa, lo vi, primero lo vi y después lo modelé, por supuesto, pero definitivamente, y de allí, bueno, desde que creo que tengo, que abrí los ojitos y hubo uso de razón, como decimos, esta capacidad de razonamiento, pues entrega absoluta por y para el paciente, por y para las personas, y desde allí en mi vida no hubo eh, otro sentir, otro agrado en cuanto a mi desarrollo personal y profesional como lo ha sido la medicina, ¿ok? Desde muy niña. Eh, y de allí en adelante, pues toda mi vida ha sido formarme, eh, precisamente para eso, para acompañar, para ser esa guía, para motivar, para influir, evidentemente, ya con un estilo pues de liderazgo en salud, tomando esa capacidad de influencia, de motivación, de empatía, de resiliencia que requiere evidentemente para acompañar a quien corresponda, a quien lo necesite, a quien demande de mí. Laura, ¿qué crees que todavía te falta por hacer? Ay, muchas cosas. Tengo una lista, yo eso sí, es bueno, una muy buena lista. Desde el punto de vista personal hay muchísimas expectativas de cambio, ya te comento como familia, de cambio por supuesto de rumbos, de zonas geográficas, oportunidades que sé que bueno, que de la mano de Dios van a materializar en el tiempo que él decida, por supuesto, que también nosotros como seres humanos accionemos porque ese es un dúo indivisible, por supuesto, y nos corresponde a nosotros accionar desde este plano terrenal, pero sí me falta, desde lo personal, me falta por hacer muchísimo en el fortalecimiento de mi familia, mi grupo familiar y mi familia extendida. Y desde el punto de vista profesional, mira, yo creo que en la lista tengo como unos 2 posgrados más, 3 diplomados más, no, cada día, sí, esto es, y tú sabes perfectamente cómo es esto que uno siempre quiere un poco más, aprender más, ir a mayor profundidad para estar más preparada y que esa entrega, por supuesto, sea lo más impecable posible. Eh, Me falta, bueno, por ver, imagínate, todavía tengo nuestra hija, mi hija, tiene 17 años, pero bueno, me falta ver sus grados, acompañarla, pues estudiar lo que ha querido, que es medicina, apoyarla en todo lo que necesite. Los nietos vendrán después. Yo creo que me falta mucho por hacer. De hecho, eh, científicamente está demostrado que ya podemos perfectamente vivir 120 años, imagínate, yo en mi cuarta década, en 80 podría hacer muchas cosas más. Y trabajando por ello, evidentemente, por poder
este, agregarle vida a mis años, más que años a mi vida, ¿ok? Desde eh, una buena alimentación, actividad física, mantenimiento de una muy buena actitud, gestionando emociones. Tengo que confesarlo, trabajando mucho en lo que es la inteligencia emocional, que bueno, que ciertamente pues eh, carecemos muchas veces de habilidades para ella, pero bueno, trabajando por fortalecer esa inteligencia emocional, por gestionar emociones, eh, desde el gestionar ambientes, sobre todo el manejo de microambientes familiar, sociedad, trabajo, amigos, sí, de alguna manera trabajar sobre el equilibrio de todos esos microambientes, fortalecer esos vínculos relacionales. Es muy difícil, por ejemplo, caso hablo de mi rutina, digo, de mi rutina de vida donde la mayoría del tiempo, en cuanto a cantidad de tiempo, es trabajando, y la calidad, ya en la calidad de tiempo, por supuesto, con menor cantidad, es para mi familia, para pocos amigos que todavía puedo conservar acá en Venezuela, porque la mayoría está afuera. Entonces, pues gestionar, equilibrar todos esos microambientes, eh, precisamente abordándolo desde ese mayor grado de felicidad o de tranquilidad o de paz o de sosiego que nos puedan generar estos vínculos relacionales. Por supuesto, abordando digo yo abordando es fortaleciendo el amor, bueno, ese amor ágape como el que hablábamos, ese amor espiritual, ese amor de Dios, eh, que para mí soy muy recelosa, esos tiempos cortitos que puedo pasar en comunión con Él, eh, donde por supuesto ahí se recibe ese grado de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiduría que pueda ocasionar el hecho de mantener esa comunicación, ese contacto permanente con Él, con Dios por supuesto. Y el amor el frater por supuesto entre mi familia, amigos, y el amor eros por supuesto que es el amor de pareja, donde bueno, siempre hay situaciones, pero que más importante es saber que está y que gozo de ese amor incondicional, incondicional verdaderamente. ¿Cuáles son tus próximas metas? Bueno, las más próximas, estamos, estamos como equipo, como familia, eh, construyendo una nueva estructura, un nuevo panorama, eh, dándole forma a una meta familiar, como te comentaba, eh, desde el punto de vista profesional, pues fortalecernos en la organización que mi esposo y yo lideramos, que es Vía Plus, acá en Maracaibo. Bueno, seguirla fortaleciendo, hacerla crecer junto al equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, maravilloso equipo, comprometido. Bueno, realmente creo que somos una familia. Yo lo veo así, es eh, una organización que está cada día más fortalecida y que creo que pueda seguir creciendo, por supuesto, con el apoyo, con el liderazgo, el acompañamiento eh, de mi esposo y, por supuesto, de mi persona. ¿Qué es eso lo que a Laura le ha costado más hacer? ¿Qué me ha costado más hacer? ¿Sabes? Aprender a decir que no ha sido muy difícil para mí. Aprender eh, que es válido, por supuesto, válido decir que no. Y yo creo que dejarse ayudar, sí, dejarme ayudar para mí me resulta, por supuesto, entiendo que de alguna manera pues
no es lo más conveniente, pero no me da pena decirlo, no me da pena volverme vulnerable en algún momento, porque también es válido, ¿verdad? Y ese grado de autosuficiencia o no sé, tal vez algún tanto de rebeldía y quizás inmadurez, pero bueno, estoy trabajándolo, estoy por la labor, como dicen los españoles, lo estoy trabajando. El, el, el creerme autosuficiente que no existe, que no hay. En equipo somos más cuando otro te acompaña, como lo hemos dicho, pero pues lamentablemente ha sido muy difícil para mí dejarme ayudar. Creo que es una Si me lo, sobreexigencia individual. si me lo permites, Laura, ¿qué pasa si ven a Laura vulnerable? ¿Qué pasa? Ya hoy por hoy no creo que no pasaría mayor cosa. Pues yo creo que, claro, podría sentir un tanto de, ¿cómo podría decirlo? Mm, de resguardo, ¿no? Necesitar, la necesidad, de tener la necesidad del autorresguardo, de la autoprotección en algún momento, por supuesto, pero es válido. De hecho, lo he venido practicando porque para mí era casi inaceptable que pudiera visualizarse esa Laura vulnerable. No estaba permitido para mí, no había posibilidad de aquello, o sea, de mostrarme vulnerable ante el mundo, ante una persona, ante un grupo de personas, no era, no había negocio para eso, no era negociable. Ya hoy por hoy, por supuesto, como todo, con límites, pero entendí que la vulnerabilidad es viable, que que hasta puede resultar positiva. Bueno, y parte de ser vulnerable es estar aquí hablando un poco de Laura en su vida personal. O Claro, sea, claro. Sí, sí, y cosa es, que por eso, casi nunca, y de hecho te das cuenta, casi nunca lo había hecho. Digo, wow, hablar de mí, hablar de, hasta, no con limitación, pero sí con un poco de extrañeza por lo inusual que comentaba al inicio de este live, sumamente inusual, pues regularmente tantos lives que he realizado y es más desde un componente muy científico, porque podemos hablar de diversos temas, ¿verdad? No sé, ir, por supuesto, desde la medicina con estas 3, 4 especialidades, el derecho y luego el coaching, y luego voy desde la experiencia docente y para acá y para allá, y cuántas cosas se pueden hablar, eh, diversas, de verdad. Pero desde Laura, desde el ser, Laura, ¿quién es? ¿Qué espera? ¿Qué metas? ¿Qué sueños? ¡Wow! De verdad que por sorpresa me toma, por supuesto, porque creo que es la primera vez. Es la primera vez con las características de la situación que pues me agrada muchísimo, porque también es muy importante conocer ese lado humano de la persona que puede acompañarte, cambiar tu estilo de vida, a llevarte a tu máximo potencial. ¿Cómo es que puede acompañarme? ¿Será que están las capacidades desde su ser para lograrlo, para lograr acompañarme? ¿O es que solamente hay ciencia de por medio? Pues no únicamente. Hay por supuesto una Laura con muchas experiencias, por supuesto, más que errores, digo yo, vulnerabilidades, ¿verdad? Debilidades tal vez también. Y por supuesto con muchas potencialidades, virtudes, prerrogativas, por supuesto, privilegios. Soy una mujer de muchos privilegios. Creo que he sido muy privilegiada en mi vida, muy amada. ¿no? Y eso es lo bonito de este espacio dialogando, que es fuera de lo común, porque no No sé, hay estas preguntas típicas estructuradas, no. Aquí no. es conocer el ser como tal, porque la parte profesional podemos hacer un live más adelante si gustes de cualquier tema que quieras traer,
lo podemos traer, pero no podemos dejar de no ser el primero de conocer a Laura desde el ser, obviamente. ¿Me escuchas, Laura? ¿Y ahora? Si quieres, eh, Solo el movimiento de tus labios. ¿Sí logras escucharme tú? sí, yo te Sí, escucho. no. Yo solamente logro observar el movimiento de tus labios, más no tu voz, no escucho tu voz. Si quieres, sal y vuelve a entrar a ver, porque hay como una interferencia. Eh, sí, Laura, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Ok. Te decía que eso es importante, conocer a Laura desde el ser y podemos hacer otros live de la parte profesional, pero no podíamos dejar de que por lo menos el primero sea desde el ser de Laura. La mitad te escuché. Ya. Sí, que era muy importante conocer a Laura de este, ahí quedé. Desde el ser, Ah, o desde el sea, desde la ser. persona que, Claro. claro, Sí, 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 importantísimo, definitivamente. Sí. Para mí, valiosísimo. Eh, porque claro, creo que de hecho he escuchado eh, muchas veces a personas decir, doctora, es que, por ejemplo, cuando me hablan desde la doctora, por ejemplo, su forma de hablar de alguna manera como que tan estructurada, tal vez, puede permitir que haya distancia, ¿no? O como un nivel de respeto mayor, o que haya que sea inaccesible, ¿ok? Y creo que no, para nada. Yo, tal cual así como soy, eh, muy sencilla, por supuesto. Quizás al momento de, de, de comentar o de abordar algún tema pueda ser muy extensiva, con algún tipo de lenguaje quizás un poco más complejo, pero desde acá adentro, de verdad que no hay juicio, trabajo cada día el hecho de evitar juicios, de manejar estructuras así preformadas, no, no. Muy como soy, la verdad, muy, muy Laura, sin ningún tipo eh, de estructura. Sí, yo creo que esa es la parte más importante. Eh, claro, no digo que no tengas esa parte de respeto, ¿no? Y de distancia a la hora de diagnosticar, claro, pero qué bonito si lo haces desde esa parte empática, sí, porque si es cierto, yo creo que te lo comentaba en estos días que conversamos, que si ya de por sí ir a una cita médica, no todo sí, es grato, ir a hacer esa revisión, y si tienes ese médico que es muy estructurado, cuando sí, llegas allá, tienes ese doble choque, ¿no? claro, Voy a consulta y el médico no es un hay ese bloqueo, ¿no? De que no claro, puedo decir todo porque me da miedo, me da pánico del lado de sí, allá cómo lo va a recibir. Entonces, qué definitivo, importante hacer esa parte empática, o sea, sin dejar ser ese profesional, pero sí claro, importante sí, por que supuesto, tenga ese acompañado, ¿no? Esa claro, parte de acompañamiento. sí, importantísimo. Yo creo que, de hecho, lo conversaba hace unos días con mi mamá y llegó un tema donde hablábamos de eso, de la empatía, donde el paciente muchas veces
cuando encuentra que el médico, que en mi caso, está puesto, tiene puestos sus zapatos, pues literalmente hablando, hay apertura, enseguida hay apertura. Ah, no, no está contra mí, está conmigo, está empatizando, o sea, él está poniéndose, como decimos, en mi lugar, él está en mi lugar y reconoce y valida cuál es mi situación, sea desde la salud física, la salud emocional o mental, inclusive desde la salud espiritual, ¿por qué no? ¿Okay? Más allá, evidentemente, de que eh, soy muy respetuosa desde esa perspectiva, porque entiendo que hay una conciencia superior para todos, pero que esa conciencia superior puede tener diferentes nombres y es muy válido. Siempre pues, la invitación desde el respeto es a elevar esa comunicación con esa conciencia superior que tenemos a bien, conocer e intercambiar esa comunión de la manera que lo consideren aceptable y válido para cada una de sus vidas, ¿no? Pero siempre desde la empatía, yo lo veo así, desde la empatía y con sin, ¿cómo se llama? Sin el actos de juicio, por supuesto, desde el punto de vista consciente. Siempre hay quizás juicios inconscientes que quedan guardados allí en ese espacio, ¿verdad?, de nuestro cerebro llamado inconsciente, pero que conscientemente no sea un distractor de, de ese abordaje, de esa consulta, de ese momento, de ese cambio. Claro, y es importante porque cuando hay esa empatía, hay confianza y las barreras bajan. O sea, hay mayor apertura. Ciertamente. Me sucede, yo creo que todos los días me sucede muchísimo. Eso es escuchar, la escucha activa, herramienta poderosísima para mí. Mira, para abordar al paciente, solamente si quiero abordarlo desde la medicina interna, por llamarlo así, desde el cuerpo, la escucha activa es valiosísima. Bueno, desde hecho nosotros abordamos lo que es la anamnesis, es un interrogatorio, ¿no? Evidentemente, y en el momento del interrogatorio, pues la escucha activa es muy poderosa. Desde allí ya pueden surgir diagnósticos presuntivos, por supuesto, que ya después serán diagnósticos específicos y confirmatorios con otro tipo de complementarios, por supuesto que sean, que guarden coherencia con la clínica, pero ya solamente mira, observando al paciente, observándolo desde que mi consultorio tiene un pasillo largo, desde los que yo les observo venir dando unos cuantos pasos, quizás de la entrada de la clínica a mi consultorio, no sé si serán 20, 30 pasos, no los he contado, pero desde allí ya comienza mi observación y es valiosísima, realmente reveladora, por supuesto. 20, casi 21 años de experiencia en la medicina, creo que también hacen parte importante. Y por supuesto, imagina, haciendo ese abordaje con un alcance tan amplio que me ha llevado a tener, a abrir ese compás, como comentaba, en función de cuál es la visión que tengo hacia el ser humano que tengo enfrente, sea paciente, sea un amigo, sea porque indiscutiblemente se encuentra uno en consulta, pues es casi imposible sentir que no estamos evaluando a esa persona. Ojo, evitando los juicios, pero es parte, eh, es parte, es intrínseco, es la condición de estar observando a alguien y sentir que, que hay alguna necesidad y que por supuesto desde mucho respeto, porque lo he trabajado. Si no me preguntan, evidentemente evito responder, evito hacer algún tipo de observación a menos que lo encuentre inminentemente necesario, o sea, que realmente, y que haya coherencia, que haya un momento oportuno, que se encuentre en un sitio seguro, que se sienta que está
en un lugar, en un ambiente seguro con una persona segura. Muy, muy, muy importante para mí. No, y es importante porque ahí, o sea, como tú has mencionado, o sea, no solamente eres un médico internista, eres abogado, eres coach, eres penalista, y yo diría que sería muy bien un profesional integral, ¿no? Sí, Integral porque tienes varias miradas, hay una central, pero con estas otras llegas y ves más allá, y tú lo acabas de decir, desde cuando empieza a caminar el paciente, sí, que llegue a tu consultorio, de alguna manera sí, estás calibrando, pues, si hablamos de programación neurolingüística, que estás calibrando cómo ya viene la persona. sí, definitivo. Todo eso es lo que arroja. Sí, Puede venir asustado, puede venir temeroso, porque es válido. sí, es muy válido y muy frecuente también. Yo logro regularmente, bueno, el lenguaje corporal que es tan importante, el lenguaje corporal, ellos llegan y de pronto y bajan sus hombros y digo, ya reposaron, ya descansaron, ya seguros, ya, ya pueden ser. Entonces ya comienza a fluir realmente, ¿no? Ese intercambio, esa relación médico-paciente, pero muchas veces, sobre todo cuando es por primera vez. Cuando es por segunda vez, regularmente el paciente lo visualiza en mi consulta muy ansioso por hablar, por, por hacer ese intercambio de información, y ya cuando hay prácticamente una verborrea desde el soliloquio, ¿no? Del paciente, y se sienten tranquilos. Muchos me refieren, doctora, yo siento, la veo y estoy segura que va a haber alguna buena noticia, alguna opción para mejorar esta condición, y el común denominador es que salen contentos, alegres, agradeciendo. Sí. Qué bueno. Laura, y me surge una pregunta, a lo mejor te la han hecho, no A lo ver, sé, pero a mí me surge ahora. Es cierto que tú lo ves desde la mirada del paciente, pero ¿cómo hace Laura cuando tiene un tema o un caso muy complejo? ¿Qué hace Laura en esos momentos de complejidad? Eh, ¿Cómo se siente Laura, ¿no? No solamente como la médico, sino que también como el ser humano que es, ¿no? Porque no puedes desprender uno del otro ante claro. una situación compleja que se te presenta. Bueno, mira, yo creo que es cierto que han habido muchísimos casos. Cuando mi papá estaba vivo, siempre pensaba rápidamente en poderlo compartir con él y hacer esa interconsulta y ese intercambio de ideas, y eso de alguna manera me generaba confianza y tranquilidad. Evidentemente, eh, para mí la medicina ha sido mi vida, la verdad, y no quisiera de alguna manera, pues, ¿cómo es? Decir que me las sé todas, porque eso no existe, pero tengo que decir que vamos a hablar desde un término literal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en nuestro laptop, en nuestro desktop, en nuestro equipo para trabajar, tenemos alguna información guardada y de pronto no la recordamos, pero vamos al buscar y colocamos alguna palabrita clave en ese buscar, seguramente vamos a encontrar alguna información. Pues regularmente me sucede, yo digo, bueno, aquí está en el CPU porque surgen, y de hecho, hoy por hoy que no tengo a mi padre vivo, ya sus últimos días era al revés. Él me llamaba, hijita, mira, te quiero comentar este caso, ¿cómo hacemos? ¿Qué harías? ¿Cuál es la terapéutica actual? Y wow, yo me sentía feliz porque era el maestro preguntándole a la alumna. Para mí era muy valioso. Ahora que no está, evidentemente, ha sido tanto el estudio que regularmente hay ese cuadro de diagnósticos diferenciales, ¿no? Puede ser esto, como puede ser aquello. Bueno, oriento al paciente.
si el diagnóstico no está muy definido, pues le explico con mucha claridad al paciente por qué no está claro, por qué no tengo definido, porque probablemente tenga características de una patología pero también de la otra, y bueno, lo hago sentir seguro que evidentemente vamos a resolverlo y puedo de alguna manera consultar con algún especialista, pero tengo que decirte algo que me sucede y es, bueno, sobrenatural, yo tengo que decirlo así. Digo, es una especie de sabiduría tan grande que no viene de mí como ser humano, como terrenal, como aquí que piso que está pisando esta tierra, y ahí llega un momento de claridad y de expansión que es verdaderamente sobrenatural. O sea, yo digo, wow, cómo llegó a mi mente, cómo recordé este diagnóstico con una terapéutica impecable. Yo digo, Señor, gracias, Dios, gracias, sencillamente, porque surge, porque yo no puedo decir que siempre ni nunca, pero en la mayoría de los casos hay un nivel de entendimiento, de sabiduría, de abordaje impecable, donde digo, bueno, solamente pues, por supuesto, desde mis capacidades, porque he venido desarrollándome, estudiando, ha sido mi vida realmente, pero sí ha habido situaciones, atendiendo a tu pregunta, donde dice Laura, wow, ¿qué hace Laura cuando a pesar de estudiar, de ser médico, siente que no tiene la respuesta? Surge la respuesta con esa especie de, ya te comento, de sabiduría sobrenatural, donde dice, ¡pling! Aquí está, en esa porción del CPU de tu mente, surgió, definitivamente. Y también, evidentemente, me acompaño con un equipo de profesionales, por supuesto, donde me ven más que soy la líder, ¿sí? Eh, donde solicitan más mi acompañamiento, pero que no hay un ego que valga, que diga, mira, tengo este caso, me acompañas con este caso. Ha surgido siempre, y a Dios gracias que me hago de acompañar, tengo un equipo muy bueno, un equipo de trabajo donde puedo acompañarme, donde me puedo apoyar en estos momentos que se surgen evidentemente para cualquier profesional, y yo no escapo de ellos. Qué bonito, Sí. Laura, de conocer esto, porque como dije al inicio, somos personas y también somos profesionales, pero no dejamos de ser personas en No, no, ningún no, momento. no, ciertamente, no dejamos. Y el día que dejemos, lamentablemente, perdemos la esencia, perdemos la esencia. Porque es cierto, somos un ser, también somos ego, y he aprendido también que en la medida que nosotros de alguna manera educamos a ese ego, lo gestionamos, lo validamos también, va a trabajar a nuestro favor. Pero cuando él nos utiliza, lamentablemente dejamos de ser ese ser que debemos ser, en el que debemos Así mantener. Sí. es. Laura, hablando un poquito de ese programa que tienes, que es felicidad, Sí. bienestar, y no recuerdo lo otro, nada Eh, mejor que lo digas. sí, es salud, salud saludable, joven y feliz. Esas son tres palabras que caracterizan a este programa, donde he conformado ese equipo de profesionales que te comento para acompañar a esa persona, a ese paciente, a demostrar que evidentemente la edad no es un número, que sí es un estilo de vida, evidentemente, y que desde la epigenética, más allá de la genética, porque la epigenética ha venido a hackear a la genética, a dejarla de un lado, siendo que la epigenética es todo aquello que gira en torno a la genética, afuera, afuera de la genética, y que forma parte de ese estilo de vida y factores ambientales que acompañan al ser humano, ¿sí?
Y por supuesto, más allá de esos aspectos que comentaba desde lo personal, donde vivo en el proceso, como les digo, a veces los pacientes dicen, doctora, pero es que eso es muy difícil, que es muy difícil, que podamos hacer cambios de hábitos. Por supuesto, al hablar de hábitos son esos actos recurrentes y sostenidos que llegan a ser hasta accionados desde el inconsciente, por eso se llaman hábitos. Es muy difícil, doctor, usted hace eso. Yo le digo, vivo en el proceso, vivo haciendo ese acto recurrente y mantenido para que en algún momento se convierta en inconsciente. Y también les hago saber que hacer el cambio desde ese programa, hacer un cambio de estilo de vida, requiere de tiempo. La estadística o la ciencia establece que hacer un cambio puede llevarnos de 18 a 363 días, nos puede ocupar esa cantidad de tiempo. Y hacer 7 cambios, por supuesto, nos puede llevar la vida, 7 años, por supuesto. O por ejemplo, entonces, ¿qué es posible? Por supuesto que lo es, que lo hemos evidenciado, claro que sí. Que no es un proceso lineal ni perfecto, también es cierto. Somos seres humanos, evidentemente, pero que hay salidas de esa línea, de ese carril, como les digo, pero que volvamos a entrar es el secreto, ¿ok? Que sigamos, que cuando identifiquemos que estamos fuera, volvemos a entrar a ese carril, a esa línea de cambio, es realmente el secreto, el éxito de este estilo de vida. En este programa, desde la medicina de estilo de vida, desde la medicina integrativa, van a identificar al paciente que realmente lo que nos es valioso conocer no es una edad cronológica, no es la edad de nuestras células, sino la edad de nuestras células. Y con base a la edad de nuestras células vamos a accionar frente a cambios que se surgen o que se requieren para mantener un estilo de vida con juventud biológica, más que con juventud cronológica, porque no nos interesa cuánto cumple la célula según nuestra fecha de nacimiento, sino en qué condiciones se encuentran nuestras células, porque sobre la base de esa expectativa de vida es la real, ¿ok? En función a lo que podamos vivir, sumándole vida a nuestros años y no años a nuestra vida, ¿ok? Entonces demostramos que hay diferentes parámetros para definir la edad biológica, más allá del parámetro genético, que es por supuesto el más efectivo, específico de la medición del ADN telomérico, es decir, cómo están nuestros telómeros, que son esa porción del ADN, el extremo del ADN que se acorta en la medida que envejecemos, con una prueba genética que tengo en mi consulta, la prueba de telotest, donde se hace una medición específica de ese telómero y arroja una edad biológica con muchísima precisión y con recomendaciones específicas. Pero que también hay otros parámetros inespecíficos como parámetros biofísicos mensurables, parámetros bioquímicos a través de pruebas de laboratorio, inclusive parámetros biopsicosociales, donde te puedo decir preguntas muy triviales que se hacen desde ese test, donde comenzamos preguntándole al paciente, mira, si tienes un problema, ¿con cuántos amigos compartes ese problema? 1, 2 o más, 3 o más, y en la medida que compartimos con más personas este problema o esta situación que nos aqueja, que nos compromete, el grado de juventud biológica es mayor. Y por supuesto, luego de que nosotros hemos definido la edad biológica, he escuchado al paciente desde estos 7 grandes hábitos o reglas para mantener una juventud biológica o longevidad saludable, mantener ese grado de bienestar y de felicidad, porque ciertamente hablar de felicidad me apasiona, tengo que decir, más allá de lo mágico, de lo etéreo que puede surgir desde la ciencia de la felicidad. Y soy fiel seguidora de Sonja Lyubomirsky, una escritora que ha descrito la ciencia de la felicidad y que ella hace referencia de que más allá de que ese estado de bienestar que es muy subjetivo, es muy personal, ese estado de alegría que puede surgirse estando feliz, es hacernos reconocer de que nuestra vida vale la pena.
Y cuando nosotros le damos sentido a la vida, entonces realmente somos felices, nos hacemos y le otorgamos la felicidad a la vida. Es hacerle saber al paciente que la felicidad es como un músculo, como el músculo bíceps, el tríceps, el cuádriceps, no sé, los glúteos, mayor, menor y medio. Eso es un músculo que nosotros decidimos ejercitar e hipertrofiar, pero con una decisión. Ser feliz es una decisión, más que un sentimiento, una actitud, una emoción. Ser feliz es decidir ser feliz y accionar sobre la base de ello. ¿Cómo? Hipertrofiando el músculo. ¿Cómo? Accionando, trabajándolo todos los días. Así como cuando vamos todos los días al gimnasio porque queremos mejorar nuestra masa muscular, así igualmente es la felicidad. ¿Cómo? Agradeciendo. Hay diferentes estrategias que por lo menos esta autora señala en su texto, en su libro, en su lectura, agradeciendo, trabajando en ese nivel de espiritualidad del que comentamos, fluyendo sencillamente, evitando la comparación con otros, durmiendo bien desde un patrón de sueño saludable, alimentándonos de la manera más balanceada posible, fortaleciendo los vínculos relacionales, y eso fue la característica más importante de este gran estudio muy conocido de Harvard que evaluó la felicidad durante 70 y tantos años. ¿Cuáles fueron? Fortalecer vínculos relacionales. Entonces, imagínate ese alcance de esta consulta con un paciente que quizás pueda durar no menos de hora y media, escuchándolo y por supuesto ya después elaborando un protocolo hecho a su medida, desde la ciencia primeramente, elaborando planes de alimentación, planes detox, abordando patologías concomitantes asociadas que son muy frecuentes: hipertensión, insulinoresistencia, hígado graso, síndrome metabólico, y pare de contar. Patologías digestivas, que cada una tiene un trasfondo evidentemente psicosomático que puedo identificar, y cuando elaboro ese protocolo individualizado se pueda dar, se le pueda dar connotación al componente psico-neuroinmunológico, ¿ok? Por supuesto me acompaño de otros coaches, psicólogos, nutricionistas, dermatólogos, médicos internistas, endocrinólogos, plásticos, todo el equipo, un equipo maravilloso. Y es precisamente para ello, con el objetivo de acompañar al paciente a que cree ese estilo de vida con juventud biológica, con longevidad saludable, y que más allá de eso pueda ser feliz, que creo que es el fin único y último por el que estamos aquí en este plano terrenal. No, y qué interesante, Laura, te felicito por todo ese abordaje que tienes, sí, porque es interesante, sí. O sea, no simplemente te estás abordando nada más lo que tú sabes, sino que también estás invitando a otros especialistas, sí, para que entren en ese grupo o en ese equipo donde tú puedas decir, yo no tengo esto, pero está el especialista que está trabajando en mi equipo. Eso es lo bonito. Claro, sí. Y es como dices, puedes ir solo y puedes llegar lejos. Si vas acompañado, vas a llegar más lejos todavía, y con un equipo grande que te pueda acompañar en este transitar, ¿no? Sí. Desde las distintas miradas que puedas tener. Por supuesto. Sí, en equipo. Definitivamente en equipo siempre somos más. Mira, no ha sido fácil en función, evidentemente, de esa integración de la ciencia propiamente con todo este tipo de terapias complementarias que cada día toman más fuerza, pero que sin embargo hay muchísimos detractores, ¿ok? Esto es cultura, este tipo de medicina de estilo de vida, de medicina en envejecimiento, de esa integración de especialidades, es cultura en el mundo. En Europa es cultura, en Estados Unidos es cultura, acá no. Por supuesto falta muchísimo. Creo que desde toda esa cantidad de preguntas que me hacías, como metas, sueños pendientes, la educación del paciente, o la educación de la comunidad,
del común denominador, lo digo, de las personas, en función de este tipo de medicina, donde es eminentemente prevencionista. Evidentemente, es cierto, tiene tres premisas, que es prevenir, detener y revertir todo lo que viene acompañado del envejecimiento, que es un proceso fisiológico, ¿ok? Es un proceso netamente fisiológico y natural, y ojalá lleguemos todos a la vejez, porque en su defecto quiere decir que ya no estaremos en este plano, pero bajo qué condiciones, ciertamente. Y allí yo les digo siempre, hay un autor, o un actor, perdón, de hecho él es productor, Clint Eastwood, dice Clint Eastwood a sus 90 y tantos años: no dejemos entrar al viejo, y como manteniéndonos activos, activos en mente, activos en cuerpo, activos en espíritu. No le dejes entrar al viejo, le está esperando que tú le des un espacito, una brechita que esté allí para él colarse e instalarse, ¿ok? Entonces, creo que es trascendental que podamos conocer, o pueda yo hacer conocer, cuál es el alcance, el objetivo de este abordaje tan integrativo, tan macro, tan de equipo de trabajo, ¿ok? Ahora, evidentemente, pues corresponde trabajar, hablo de mí, como Laura, como la persona, como la mujer, como la médico. La base es fortalecer el liderazgo, y tengo que decir, ahora mismo estoy haciendo un diplomado en el que estoy emocionadísima, una formación de liderazgo femenino con un equipo de trabajo maravilloso. Acá en Maracaibo pues nos acompaña una maestra Brígida Ferrer, ella también coach, por supuesto, y con una trayectoria impecable, que podríamos pasar la noche hablando de su trayectoria, pero que para mí es muy referencia, y creo que, pues, mirando un poco de cuáles son esas prerrogativas, esos beneficios, el para qué estoy en, ¿cómo se llama?, cursando e involucrándome en este diplomado, creo que es valiosísimo, sobre la base de la motivación, la influencia, la empatía, el acompañamiento, el trabajo colectivo, cooperativo, con ese equipo de trabajo. Por supuesto, ahora mismo es el liderazgo femenino, pero que ciertamente nuestros mayores y más grandes aliados son los hombres, son nuestros caballeros, son nuestros compañeros. Y mira, por eso, cantidad de preguntas que me hacías: ¿qué te falta por hacer? Yo creo que la lista es grande. Me, me quedé así como, wow, pero sí, la lista es grande todavía. Tengo muchísimas ganas. Yo creo que pasan muchas noches y Laura no duerme. Yo creo que es una lluvia de ideas, de emociones. Y yo digo, falta mucho, muchísimo para dar, muchísimo para entregar. Eh, por supuesto, desde el ser, y también desde ese componente, desde ese propósito, desde esa razón de ser que he descubierto. Bueno, yo creo que la descubrí hace mucho tiempo, sencillamente que hoy por hoy la valido uno y otro día. Hay tanta gratificación, eh, por ejemplo, en el agradecimiento de un paciente. Lo más valioso para mí, el agradecimiento. Y claro que es gratificante que venga de un paciente o de un cliente, porque ellos son los que te validan de alguna Sí, manera el buen sí, profesional que eres, ¿no? sí, Porque no hay otra gracias. manera que te validen. Sí, sí, Decirte sí, gracias, doctora, por tu sí, acompañamiento, por tu sí, cuidado, por tu manera de acompañarnos. Bueno, aquí sí, te lo comentaba hace rato, como sí, buen doctor
una médico como tú. Es valioso. Mucho, sí. Y agradezco a Dios infinitamente, a Dios, a mi familia, a mis padres, Qué por bonito. supuesto. Claro que sí. Laura, un mensaje que quieras dejar a todas las personas que nos acompañaron durante el live y los que lo van a ver en diferido. Claro, claro. Bueno, el mensaje es eh, reconocerse como, como aquellos seres que puedan vivir agregándole vida a sus años y no años a su vida. Desde esa juventud, desde esa longevidad saludable, desde esa felicidad que, como comenté hace un ratito, es lo último y lo único que se nos pidió que pudiéramos experimentar en esta tierra. Entonces, de verdad que el mensaje es eh, eh, la invitación a ese autocuidado, a ese autorreconocimiento, a esa autoaceptación, a ese amor propio. Y comienza precisamente con eso, en reconocernos de que somos más y que podemos llegar a nuestro máximo potencial. Y si estamos acompañados, pues muchísimo más, podemos ir muy lejos. Y aquí Así estoy es. yo, para eso, para acompañarles. Así es. Laura, ¿dónde te pueden ubicar en tus redes? Bueno, por esta que es mi red personal, doctora Laura Morán, o DRA Laura Morán, la red de la unidad, que es Laura Más Joven, así se llama la unidad médica. Por supuesto, somos Via Plus, que es la clínica, evidentemente, que me respalda y para la que lidero, evidentemente, con mi esposo. Y esta unidad representa una de las unidades de negocio de Somos Via Plus, que es una clínica orientada a gestionar el bienestar no solamente de nuestro cliente interno, sino de todos los externos, colaboradores, visitantes, médicos, pacientes, clientes inclusive, porque también abordamos otras áreas empresariales. Entonces, somos Via Plus, Laura Más Joven y esta personal, que es la doctora Laura Morán. Allí en cualquiera de esas tres redes estamos en completa comunicación. Gracias, Laura, por aceptar estar en este espacio y espero tenerte pronto por aquí también, allá hablando un poco más de otros temas que sé que te apasionan y Claro que podemos traerlos sí, aquí. por supuesto. Yo agradecida y honrada, mira, de este tiempo, de tu invitación, de esa apertura a conocer esa Laura desde el ser. Eh, de verdad que infinitamente agradecida, Adriana, por tu tiempo y por tu disposición. Gracias. No, es un placer, es un No, placer. igualmente para Eh, mí. este live va a quedar colgado tanto en el feed de Laura como en el mío y Perfecto. pueden compartirlo a las personas que lleguen, que seguramente muchos van a estar interesados en este tema, no solamente Excelente. de la doctora Laura, sino conocer a Laura desde el ser también. Gracias. Gracias, Adriana. Muy Un abrazo agradecida. grande, nos vemos Igualmente. pronto. Feliz noche para ti y todas las personas. También agradecer a todos los presentes y ya descansen. 10:20 de la noche. Feliz noche para todos. Feliz. Gracias, igual. Gracias.